Good morning, everyone. Buenos días, querida familia. Es un gusto enorme que el Señor nos permita un día más de vida y que juntos, hoy en este día lunes, empecemos este mes de marzo, en las manos benditas del Señor. Por eso hoy pongamos toda nuestra vida, todo nuestro empeño para ser mejor, para actuar de diferente manera, sobre todo porque este tiempo cuaresmal, este tiempo de cuaresma, nos invita a ser mejores y actuar con corazón, es decir, siendo noble y siendo generosos con los demás. Les invito, pues, familia querida, que leamos el Evangelio y recemos con él. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Empezamos el mes de marzo, iniciamos la semana. Y siempre como que cuando llega el día lunes, como que le cuesta un poquito a uno empezar las labores, pero es un buen tiempo entonces para pedirle al Señor, digamos así, que nos dé gasolina espiritual, que nos dé al Espíritu Santo para emprender este nuevo día, este nuevo mes, en las manos benditas del Señor. Y sobre todo, tratando de que cada día y cada momento que escuchemos la palabra de Dios vaya abriendo en nuestra vida y en nuestro corazón eco, sobre todo transmitiendo y transformando nuestras vidas. Es por eso que ahora la exigencia del Evangelio es una exigencia fuerte. Es una exigencia para quienes quieren ser discípulos, para quienes queremos ser discípulos auténticos de Jesucristo. Y son, podemos decir así, exigencias muy claras que hoy el Señor nos pide en este mes. Recordábamos justamente ayer la transfiguración, cómo el Señor se transfiguraba en presencia de sus 3 discípulos, como Moisés y como Elías, cómo se planificaba toda la ley y los profetas se hacían vida en el mero, digamos así, en el centro de todo, que es el que le da sentido y plenitud en Jesús. Y aquella palabra: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esta semana, familia, tenemos que introducirnos en esta semana, valga la redundancia, y en este mes con esa frase: escúchenlo. Es decir, orar. Porque solo en el silencio de la oración podemos escucharlo. Solo en el silencio de nuestra oración podemos sentir su presencia. Solo en el silencio de esa montaña que es estar en esa intimidad con el Señor podemos experimentar y empezar a dar pasos de fe y de transformación en nuestras vidas. Ahora nos da la regla para que esta semana la sigamos. Las reglas son claras porque el Señor quiere discípulos auténticos. No quiere imitadores de leyes, de normas, no. Quiere discípulos auténticos, hombres y mujeres o que le dicen sí a Él o que también le cierran las puertas de su corazón. Así que Jesús no quería a sus seguidores, digamos, como cualquiera o como los maestros de la ley que estaban acostumbrados a oír. No, deberían de ser mejores, deberían de actuar de una manera más extraordinaria, de una manera más humana, más sencilla. Por eso hay criterios claros que cada discípulo
debe de vivir. ¿Y cuáles son estos criterios claros? Y hoy nos dice el Evangelio de Lucas. ¿Cuáles son esos criterios claros? El discípulo debe de ser un hombre o una mujer, la discípula, misericordioso, para ser verdadero testigo del Señor. Y para parecernos a Él debemos de ser misericordioso. En eso se va a caracterizar ese discípulo, ese hombre y esa mujer que de veras se ha entregado totalmente al Señor. Es decir, debe ser un ser humano solidario, capaz de tener un gran corazón para reflejar ese amor a los demás, capaz de poner a los demás en el primer lugar, capaz de entender que los otros son diferentes a mí, piensan diferente a mí, pero también los puedo entender si confío y si llevo al Señor en mi corazón. Por eso, vamos a la segunda propuesta: no condenen. El verdadero discípulo de Jesús no puede condenar. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado nuestra vida condenando a los demás? Condenándolos, juzgándolos. Ay, que porque ese mucho bromea. Ay, que ese no me gusta. Ay, o sea, solo porque no simpatizo o solo porque no me gusta su proceder, etiqueto a la persona, etiqueto al hermano o a la hermana. Nos hemos pasado juzgando. Y a veces nosotros mismos como discípulos, nosotros mismos como cristianos católicos en los grupos, los ministerios, nos etiquetamos. Ahí viene, es la más mala de todas. Etiquetamos a las personas. Entonces hoy es un buen tiempo para verificar realmente lo que hoy nos dice la palabra de Dios. No condenen. No condenen. Y esto nos va a ayudar a no excluir a los demás. Como decíamos, a no etiquetarlos. Al contrario, a tratar de amar a todos con el mismo amor que amó Jesús. El cristiano, el discípulo de Jesús, debe ser un hombre de perdón, que siempre debe de perdonar. ¿Cuánto de nosotros nos cuesta perdonar? Nos cuesta pedir perdón. Y si nosotros hemos fallado, nos cuesta también. ¿Por qué? Porque cuando el egoísmo invade nuestro corazón, es difícil. Y por cosas insignificantes y por tonterías, incluso nos podemos alejar hasta de aquellas personas que hemos amado. Pensemos, ¿a cuántos amigos hemos perdido por nuestras tonterías? ¿A cuántos amigos hemos perdido? ¿A cuánta gente buena hemos perdido por nuestros malos juicios? Por etiquetarles, porque dijeron, porque oí, porque me contaron. Acordémonos, familia, que a la medida que nosotros condenamos a los demás, asimismo también nos condenan a nosotros. Asimismo también nos excluyen a nosotros. Y no podemos pretender ser buenos discípulos del Señor cuando etiquetamos a los demás. Cuando solo le hablo a los que me hablan, cuando solo llamo a los que me llaman, cuando solo comparto con los que comparten conmigo y los que me dicen sí, eso no tiene ningún mérito. Es amar incluso a aquellos y perdonar incluso a aquellos con los cuales quizás yo no tengo los mismos ideales. Pero si amo al Señor, debo de amar y no condenar. Debemos de ser hombres y mujeres de perdón. Perdonemos. Yo siempre lo he dicho, el perdón es como el pasaporte para llegar al cielo. Sin el perdón vivimos egoístas, falsos e hipócritas. Y nos ahogamos, como se dice por ahí, en un vaso de agua. Entonces, necesitamos pedir al Señor que nos ayude a cambiar, que nos ayude a quitar de nosotros esas perspectivas malas, esas perspectivas hipócritas que a veces venimos acarreando.
Es que yo soy más santo quizás, o creerme que yo puedo juzgar o hablar de la otra persona o decidir por la otra persona sin antes saber el qué es lo que la otra persona piensa. Por eso el Señor no excluyó a nadie. Y a quienes el pueblo, la sociedad excluía, incluso las autoridades, es a los que más Jesús amaba. Y si nosotros también queremos ser verdaderos discípulos del Señor, estamos dispuestos a eso, a amar incluso a los más desposeídos, amar incluso a los que más desprecian, a los que más la sociedad los hace sufrir. Ahí viene lo que realmente, en lo que realmente se ve el amor de Dios. Pidamos al Señor que nos ayude a cambiar, que nos ayude a perdonar, que nos ayude este día lunes, que nos ayude en este mes de marzo a que podamos perdonar las ofensas de los demás. Así como rezamos la oración del Padre Nuestro, y decimos no nos dejes caer en y luego le decimos que nos bendiga, y luego que perdone nuestras ofensas. Pues así como le pedimos, también nosotros perdonemos sin medida. El verdadero discípulo del Señor debe estar bien dispuesto tanto a dar y a recibir. Ese es el discípulo auténtico, la discípula que abre su corazón al Señor. Y debe tener un corazón generoso, pero también un corazón bien humilde, porque solo siendo humilde entenderá que debe de amar a todos sin medida. Podemos decir que un ser humano se capacita en el Señor. Allí ustedes y yo, con Cristo, nos capacitamos para podernos relacionar con los demás. En esos términos de armonía, de bondad, en esos términos de paz. Entonces, si en realidad ustedes y yo queremos ser discípulos del Señor, ahí está el camino. No juzguemos y no vamos a ser juzgados. Y recuerden que con la misma medida que nosotros medimos para los demás, vamos a ser juzgados. Y dice la palabra de Dios, bien juzgados. Y decimos, y con una cuarta más. Es decir, se nos pedirá más cuenta aún, porque hemos sido capaces de juzgar a otros y no se nos ha dado, a nadie de nosotros se nos ha dado el poder juzgar. No somos jueces de nadie. Al contrario, tenemos que ayudar a levantar en este día lunes a muchas más personas, a levantarlos, a decirle que ánimo, que se levanten si están tristes, están desanimados, si están enfermos, que se levanten en nombre de Cristo Jesús, porque Jesús va con ellos, porque Jesús les fortalece, porque Jesús les va a ayudar a salir del problema. Ahí es donde necesitamos que ustedes y yo de veras levantemos a los decaídos. Que nuestras palabras sean siempre palabras de consuelo y motivación. Ánimo por familia. Le bendigo en este día lunes en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga y a poner en práctica siempre la palabra de Dios. Feliz día.